El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por la madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la memoria de un gran santo en la Iglesia, fundador de los redentoristas, San Alfonso María de Ligorio. Es un santo del que podríamos hablar muchas cosas de su teología moral. Es un doctor en teología, digamos que es una columna de la teología moral de la Iglesia. Y sobre todo, quisiera decir una palabrita sobre la teología moral de San Alfonso, y es que él, digamos, pudo saber estar en el medio entre una herejía que era el jansenismo, que quería hacer que la Iglesia fuera, digamos así, que el cristianismo fuera algo rigorista. ¿Por qué? Porque fue una reacción a una Iglesia que estaba bastante, digamos, en el siglo XVI, XVII, bastante, digamos, laxa, con muchos problemas, mucha corrupción. Entonces la tentación de muchas personas es ser rigorista, que no, tenemos que ser mejores. Y no se trata de esto, se trata de tener misericordia del otro, pero tampoco podemos quedarnos en el otro extremo, que es Dios es grande, Dios es misericordioso, como dicen los españoles, ancha es Castilla, es decir, hagamos y deshagamos, que al fin y al cabo Dios es misericordioso. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? No solo porque no es la voluntad de Dios, no es simplemente, no es que sea un capricho de Dios, no es verdad, porque es que cuando Dios nos da su palabra, cuando Dios nos dice la verdad, nos dice esto es pecado, esto no debes hacerlo, esto debes hacerlo, no es un mandamiento en el sentido de que es una orden que hay que cumplir, no, es un camino de vida, es un camino de felicidad. Y así lo entendió San Alfonso, lo entendió, un camino de felicidad, que tiene que ser, por el cual se va caminando, sí, pero se va caminando, digamos, con las limitaciones humanas. Y ahí es donde entra la misericordia, ¿no? Por eso, muy interesante el Evangelio de ayer, y también la primera lectura y el Evangelio de hoy, que vemos a un profeta que es condenado por decir la verdad. Jeremías dice la verdad. Fíjense que todos los demás profetas le decían a Israel: ánimo, Dios está contigo, Jerusalén no será destruida, Jerusalén será preservada por el Señor. De hecho, hay un pasaje muy especial cuando viene viene el ejército asirio, que era inmenso, a atacar Jerusalén, y hay un milagro ahí que los historiadores no se explican. A las puertas de Jerusalén se devolvieron. No se sabe si fue una peste, no se sabe si fue en realidad un acuerdo que se hizo, pero lo cierto es que no destruyeron Jerusalén. Jerusalén se mantuvo en pie delante de un ejército inmenso. Pero a este punto Jeremías le dice al pueblo: ustedes, si no se convierten, esta ciudad, este templo, porque el templo de Jerusalén era la presencia de Dios, será destruido. Y claro, a ellos les gustaba cuando escuchaban que Dios los ayudaba, que Dios los sostenía, pero cuando Dios los llamaba a la conversión, no, ya no me gusta. ¿Se dan cuenta? Entonces, decíamos ayer en la Eucaristía, decía, ¿en qué consiste la misericordia? La misericordia consiste
Les voy a poner un ejemplo que coloco yo siempre a las personas hablando de este tema. Es como un médico. ¿A ustedes les parece que un médico tiene misericordia cuando llega alguien, por ejemplo, enfermo, que tiene como unos, no sé, un tumor, por decir algo, que le duele, tal, y el médico que se da cuenta que tiene posiblemente un cáncer, ¿cierto? Porque tiene un tumor, porque lo toca, porque le duele en tal parte del cuerpo, el médico le dice, no, para ser misericordioso con usted, tengo que decirle que lo que tiene es un dolor de cabeza. Tómese un Dolex, tómese una pastilla, un acetaminofén, que con eso ya queda tranquilo. Y la persona que toma el acetaminofén, eso le cura por un momento el dolor, pero no está haciendo para nada una curación profunda. O una herida cuando está cuando está infectada, usted lo puede tapar, la puede tapar, colocarle vendas, no se ve la herida, pero está pudriéndose por dentro. ¿Qué hay que hacer? Pues levantar, raspar y limpiar para que esa infección desaparezca. Ese levantar, ese decir la verdad, esa es la verdadera misericordia, porque lo que nos interesa es el bien último de la persona. Nos interesa ayudarlo, por eso esta verdad, que es Cristo mismo, no se puede decir a medias, hay que decir la plenitud, hay que decirle a la persona, primero que todo, Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere tu felicidad, pero como quiere tu felicidad, como Dios te ama, entonces es necesario que tu vida cambie. No puedes seguir en el adulterio, estás destruyendo tu vida y la vida de tu familia. No puedes seguir en la droga, no puedes seguir haciendo daño a los demás, no puedes seguir con esa violencia en tu casa. Es que usted es muy exigente, padre. No, no es exigencia, es que es el camino que Dios te coloca para que seas feliz. Perdona de corazón, porque esa rabia, ese rencor, la palabra rencor es muy interesante. Rencor viene de rancus en latín, que significa rancio, viene de rancio, podrido. Ese rencor, que es esa rabia interior que a veces conservamos hacia los demás, a veces hacia personas muy cercanas, el papá, la mamá, a veces los hermanos, ese rencor al primero que afecta es a ti. Por eso qué maravilla que el Señor te sane, el único que puede sanarte de esos rencores, de esas iras, de esas rabias, muchas veces de esos reclamos que tenemos hacia los demás, es el Señor, pero no lo podrá hacer si antes nosotros no reconocemos que estamos enfermos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, fíjense que aquí el ejemplo es clarísimo, tanto de Jeremías como de Juan el Bautista. Ellos dicen la verdad. Y no es que querían, como Juan el Bautista no tenía interés en, digamos así, humillar a Herodes y decirle, mira, estás pecando, te vas a condenar. No, el interés de él era que Herodes se salvara. Y por eso, tanto es así, que Herodes lo escuchaba con agrado, porque sabía que era verdad. Pero nosotros ahí es donde tenemos que tomar la decisión. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad moral. Porque cuando Dios nos presenta la verdad, está en nosotros adherirnos o no a esa verdad. Entonces, por eso qué maravilla este santo hoy, que además otro aspecto que tendríamos que hablar de él sería del amor que él tenía por la Virgen María, de los tratados que hizo sobre Mariología, que es digamos también otra columna, pero qué maravilla que el Señor nos ilumine con la vida de los santos, que nos diga la verdad. Mira, la fe no es ni un relajarse, ni un dar cristazos, sino que la fe es el camino que Dios nos da para ser felices en esta vida, hasta donde más se pueda, y después ser felices eternamente en el cielo. O sea, es la cosa más maravillosa que podemos tener en nuestra vida. Ojalá el Señor nos regale comprender la fe en esos términos y lo viviremos todo con más alegría, con más gratitud y sin exigencias a los demás.